Muchas gracias. Muchas gracias, Joshua. Yo creo que lo más importante de tu presentación es el reconocimiento de que ante tanta desconfianza que todavía subsiste, independientemente que tenga bases sólidas o no, hay algo que hacer desde el órgano electoral para revertir esta desconfianza y atenuarla por lo menos. Tú has hecho una propuesta que evidentemente sería interesante conocer la opinión que tiene David y María Angélica respecto a este protagonismo que tendría el CEGIP y una nueva cédula de identidad con QR. Yo no la tengo, mucha gente no la tiene, pero eso lo dejemos para más rato, cuando tengamos ya la posibilidad de escuchar algunos otros comentarios de parte de los participantes, preguntas y comentarios respecto a todo lo que hemos escuchado por parte de nuestros panelistas invitados. Y el tema del sistema es otro problema que quiero subrayar. En varias ocasiones hemos visto en la prensa de que cuando se ha querido actualizar los sistemas informáticos que se reconocen que ya no están actualizados porque son del 2009, del biométrico, se ha señalado permanentemente que han rebotado las convocatorias y las licitaciones, o ha habido mucho temor para poder hacer el contrato con varias instituciones que se han presentado, que son muy pocas además las especialistas, pero como que no se ha podido hacer este procedimiento, 10 años que estamos con varias demoras en la actualización del sistema. Bueno, yo les pido que levanten la mano. Estoy viendo ahí personas como Gonzalo Flores y muchos otros amigos que han estado, Armando de la Parra, que han estado atentos a todas las observaciones y a los estudios, a las presentaciones que han hecho varios expertos o interesados en buscar una solución al padrón o dar respuestas para clarificar y generar confianza en el padrón electoral. A ver, ¿quién se anima a levantar la mano? ¿Hay alguna pregunta? Armando La Parra. Armando, adelante. Tienes la palabra. Muy buenas noches a todos. Gracias, gracias, Erika. Creo que es un evento importante y oportuno, que estamos justamente, lo que tenemos que hacer es ir eliminando en este proceso electoral todo lo que signifiquen obstáculos y todo lo que signifique lo que pueda contribuir a la deslegitimación del proceso electoral. Este proceso electoral tiene que estar legitimado, y cuáles son los puntos fundamentales de su legitimación. En primerísimo lugar, el órgano electoral. Toda la desconfianza que ha existido en determinadas circunstancias ha sido principalmente por la desconfianza del órgano electoral. Parece que ahora el órgano está haciendo esfuerzos importantes, y esto creo que vale la pena ponderarlo, para recuperar la legitimidad, la credibilidad ante la población. Esto es fundamental. En la medida en que el órgano tenga legitimidad, en esa medida también se va a poder ir legitimando el proceso electoral mismo. Otro de los temas, dentro de esto, los temas claves que estamos tratando el día de hoy, la desconfianza que existía en el padrón. Por las informaciones que nos han dado ahora y por, digamos, el proceso que está siguiendo el trabajo del órgano electoral, creo que hay una cierta esperanza, una cierta perspectiva positiva. Y creo que desde la sociedad civil tenemos que apoyar para que esto pueda efectivamente verificarse. ¿Cuál era la duda principal o fundamental que teníamos originalmente? Era el registro de identidad. ¿No? Se recordarán ustedes que en los primeros años de gobierno del MAS, el Poder Ejecutivo invadió el registro de identidad, se lo quitó a la policía, trajo una comisión cubana, y esa comisión cubana en tiempo récord rearmó todo el registro de identidad. Y ahí es que surgió la desconfianza, y de ahí surgieron una cantidad de versiones, muchas con fundamento, otras como rumores, pero de que se había inflado el registro de identidad, y a través de esto se había logrado constituir una cantidad enorme de votantes falsos. Bueno, ha habido
ha habido un proceso, digamos, importante en todo ese tiempo, y creo que lo más importante es justamente la obtención del padrón biométrico. Y el padrón biométrico, pero que hasta el momento no ha sido utilizado en su plenitud, ¿no? Porque el momento que vamos a votar no se nos identifica por la vía del padrón biométrico. Y si ahora yo no tengo QR en mi cédula de identidad, tampoco me va a identificar por esa vía, parece ser, ¿no es cierto? Entonces, y esta es la principal garantía en este momento, ¿no? De que realmente no puedan existir personas en falso, ¿verdad? Creo que esto habría que reforzar y si me parece que va a ser difícil de que se pueda hacer una sustitución de todas las células de identidad para que tengan el QR. Entonces, bueno, hay que ver de qué respuesta se va a dar a esta situación para dar mayor confiabilidad al proceso. Algunas de las opiniones que surgieron en su momento o las observaciones sobre el padrón eran, por ejemplo, de que, bueno, el crecimiento desmesurado supuestamente del padrón, ¿no? Que no hubiera correspondido a la realidad de la población. Bueno, los dos censos han ratificado que esto no es verdad. El número de inscritos en el padrón está en los márgenes posibles el grupo etario que tenemos respecto al censo mayores de 18 años. Entonces, se suponía de que era mayor, ¿no? De que los 7 millones y tantos no correspondían, desde el padrón, no correspondían a los 11.300.000 habitantes en el grupo etario mayor de 18 años. Esto no es así. El último censo, si tenemos que creer el censo, ha establecido que no es así. Estamos en el margen. Más bien hay una comparación a nivel internacional de muchos países de América Latina. Nos tenemos todavía el menor porcentaje de gente inscrita en el padrón respecto a la población total, ¿no? Entonces, ahí también creo que se ha superado una de las dudas, uno de los problemas que estaban causando muchas posibilidades de hacer circular rumores y cosas. Ya que ha habido fraude, bueno, todos estamos convencidos de que fraude en 2019, pero nadie puede decir que el fraude fue hecho a través del pago, ¿no? Más indudablemente, con plena seguridad, la mayor parte de los votos fraudulentos han venido de los votos controlados en los diferentes sectores donde el control electoral no podía llegar. Entonces, este es un tema que tenemos que tenerlo presente, ¿no? No es el tema de discutir hoy día el control electoral, pero probablemente el control electoral es uno de los más importantes instrumentos para evitar el fraude electoral. Creo que en lo que respecta al padrón y a la actitud que se reconoce en el órgano electoral, estamos en un camino más o menos posible. Gracias por tu opinión, Armando. Es interesante lo que dijiste al principio. El problema no es la desconfianza en el padrón, sino en los operadores y en la institución que contagia y, bueno, chorrea hacia abajo, hacia todos los otros procedimientos, la desconfianza. Entonces, la desconfianza puede estar en varios hitos, etapas del procedimiento, desde el momento y de la propia cadena de custodia. Walter Guevara tiene una pregunta. Adelante, Walter. Y también Roberto Lacerda. Gracias, Erika. Tengo una pregunta para María Angélica y una pregunta para Joshua. Para María Angélica, si he entendido bien, lo biométrico se reduce en Bolivia actualmente a las huellas digitales. No hay cuestión del iris, no hay otros datos biométricos que no sean las huellas digitales. Y si he entendido bien, María Angélica, en los listados que hay en cada una de las mesas electorales, están solamente, hasta donde tú sabes, exclusivamente aquellos que han dado sus huellas digitales a nivel biométrico.
y que por lo tanto, si vienen gentes con carnet de identidad que no tienen esa característica, no han de poder votar. Esa es la pregunta para María Angélica, que es más bien técnica. Para Joshua tengo una pregunta más bien política. ¿Qué indicadores hay, Joshua, de voluntad política o de falta de voluntad política del organismo electoral? ¿No? Por ejemplo, nos ha dicho Erika que durante 10 años no se han podido llevar a cabo contrataciones de actualización de la metodología del registro y del padrón. Parecería que debe haber una respuesta. ¿Por qué no? Y además, la sugerencia, la carta que ustedes han presentado, Joshua, también puede ser una medida. Si les responden, si no les responden, ¿qué otras medidas pueden haber de la verdadera voluntad política o falta de voluntad política? Porque el organismo electoral a nivel mediático está dando muchísimas señales, haciendo encuentros grandes con todos los poderes del Estado, declarando unos, otros, nunca hemos sido más limpios que ahora, etcétera. Pero siempre queda la duda, ¿no, Joshua? Roberto, vamos a juntar varias preguntas y después darles la palabra a los participantes. A ver, Sí, Roberto, adelante. una primera pregunta nada más tiene que ver con el tema de la identificación en el momento de la votación. Ustedes han mencionado que se ha evitado ya el registro en el padrón con cualquier otro documento y que lo único que sirve es el carnet de identidad. Supongo que también en la mesa electoral el único documento que va a ser aceptado como identificador de la persona es el carnet. No sé si me equivoco, quisiera que me aclaren este tema. Y el segundo es, seguramente Angélica tiene una información más detallada sobre esto, tiene que ver con el miedo de que el fraude no se produzca en las mesas, sino más bien en el conteo, en el registro, en la parte informática. En el 2019 se habló de un servidor fantasma, un servidor escondido que no sabía dónde estaba, quién lo manejaba. Hubo el problema del conteo rápido, del TREP, ¿no? Que se cortó y después volvió y ahí se pudo detectar claramente un margen de manipulación que era relativamente pequeño, pero bastante grande como para evitar la segunda vuelta, que fue lo que desencadenó todo el conflicto del 2019. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué medida el manejo, el conteo y la administración de los datos después de las mesas y antes de llegar al conteo final por circunscripción y qué sé yo, está garantizado, está bien cuidado, etc. Yo sé que esto sale un poco del tema del padrón, pero creo que es esencial que tengamos una cierta claridad, ¿no? Sobre cómo es que se puede confiar en esa otra parte, ¿no? En la parte del conteo. Entiendo que parte del conteo se hace en público, en las cortes, en los tribunales electorales, pero ahí también ya están llegando actas. Y con la idea que tenemos de que el material electoral ya no sirve, se quema, etcétera, lo único que vale es el acta. Hay también siempre el miedo de que aparezcan actas o se falseen las actas. Entonces, no tiene ningún sentido tener un padrón electoral absolutamente idóneo y claro y limpio si es que hay alguien que puede meter actas falsas en grandes cantidades para hacer el conteo, ¿no? Muchas gracias por su presencia y muy amables. Buenísimo tenerlos acá. Sí, muy interesantes las preguntas y creo que tanto Angélica como David van a poder responder a estas preguntas que van más allá del padrón. Adelante, Angélica. Bueno, gracias por las preguntas. Hoy primero con la pregunta de don Walter Guevaras. Sí, las huellas digitales que se toman no son las 10 huellas, pero sí existían, no sé si estos habrá ampliado más, David, pero mientras que yo estaba en el tribunal, sí habían licencias de reconocimiento facial. ¿Cuándo se activaba el reconocimiento facial? Cuando no se podían tomar las 10 huellas dactilares, ¿ya? Porque el algoritmo
que tenía NEC Corporation, ¿no? Bajo el sistema AFIS. Es un algoritmo que diariamente se actualiza y es 1N. ¿Qué significa 1N? Una huella contra todas las 10 huellas de todos los inscritos en el padrón. Y eso lo hace automáticamente y es una tecnología muy precisa. ¿Qué pasa cuando no se logra tener las huellas? Bueno, por contusiones, personas que por ahí no tienen un brazo, bueno, tenemos varias causales. Ahí se activaba unas licencias que eran limitadas de reconocimiento facial. Entonces, sí ya se tenía también reconocimiento facial. Solamente, por eso le digo, no es tanto el documento de identidad, ¿no? Lo que hace la unicidad del registro biométrico, sino estos datos biométricos de donde se conforma la lista índice, donde está el rostro de la persona, que algunos salen bien o mal, eso no importa, porque es reconocimiento facial, no, no importa, ¿no? Cómo salgas, ¿no? O si estás más viejo o más joven o no, ¿no? Es un sistema AFIS, así se llama, ¿no? Y eso se imprime en la lista índice, hasta incluso se podría imprimir hasta la firma, y la cédula de identidad solamente sirve ¿para qué? Para que las personas que están en jurado de mesa, ¿no? Vean la lista índice de quienes tienen un registro único biométrico y puedan comparar con la persona que tienen ahí al frente, ¿no? Entonces, ese es el sistema de biometría que se tiene, ¿no? Sin embargo, sí es cierto, ¿no? El tema y sí es razonable, el tema de la autenticación biométrica en mesa de sufragio, ¿no? Que eso también han habido ciertas susceptibilidades, ¿no? Eh, Precisamente para eso se quería hacer la actualización del sistema, ¿no? Que creo que no se logró que había, ¿no? Pero para eso hay que tener todos los biométricos instalados, por lo menos en los recintos de votación, que de manera que cuando todo el mundo, que no por mesa, sino por recinto, ¿no? Que vaya a votar, se autentifique biométricamente, ¿no? Para ver realmente y luego hacer ahí un cruce de cuántos realmente fueron a votar, ¿no? Autenticados y los que emitieron su voto, ¿no? Porque en la lista índice al final de cuentas van a estar los que realmente votaron y va a estar en blanco los que no votaron y eso se digitaliza por si acaso para luego se puede pedir verificación, ¿no? Para los que dicen han puesto firmas falsas y demás, eso, la lista índice se digitaliza por si acaso, o al menos así estaba previsto. Yo creo que lo van a mantener. Entonces, pero para esa autentificación en mesa o en cada recinto electoral, ¿no? Se tenía que haber hecho un presupuesto, o sea, más biométricos para abastecer y creo que en la actualidad eso materialmente no es posible, ¿no? Que hubiera sido ideal porque ahí sí podría saber quiénes realmente fueron a votar, ¿no? Y por eso, por lo menos, trata de paliar un poco el tema de que les digo, solamente 200 los habilitados, no más, solamente los habilitados, ¿no? Porque por lo menos ahí, y en la segunda vuelta, si eso lo implementamos, ¿no? Porque en la segunda vuelta, cuando hay repetición de votación o algo, eh, como tienes que seguir con el mismo padrón, ¿no? Y hay personas que mueren en esa transición, sí se puso en el misma lista índice un sello de agua que decía fallecido, pero ya estaba, era el mismo padrón, ¿no? Seguía figurando, pero ya poníamos fallecido, porque no podrías actualizar porque la ley te dice que tiene que ser con el mismo padrón. Y también se admitió, y yo creo que es una práctica que podrían continuarla, es que si algún familiar, ¿no? Lo declaraba y decía, pero él ha muerto, ¿no? Pero sí, todavía no se actualizó porque murió justo hace días atrás, ¿no? Que podría ponerlo en la hoja de observaciones, ¿no? Entonces, ahí también hacíamos un poco de control ciudadano. Casi nadie lo hizo, pero que había la posibilidad, pues la había, ¿no? Respecto a lo que decía Roberto sobre la consolidación, ¿no? El sistema no te hace conteo de votos, el conteo de votos se hace en mesa de sufragio, ¿no? Y lo que hace el sistema simplemente es consolidar los datos, ¿no? No tenemos un sistema informático de algoritmos como Venezuela y demás que hace el conteo automatizado, no, ¿no? Se tiene la transcripción del conteo en mesa y eso se transcribe al sistema y eso se da. Hubo una propuesta que la presenté el año justo después del 2021,
Ahora con el tema del presupuesto, no sé si sería posible ahora hacerlo, pero era implementar el sistema, el SCORE que le llamamos el sistema de cómputo oficial de resultados, el sistema de consolidación oficial de resultados de cómputo descentralizado. La propuesta era que en recintos electorales, que por lo menos haya en capitales de departamento, ¿no? Y en ciudades intermedias, donde tienes internet, donde tienes luz, ¿no? Digamos, la gran mayoría, puedas hacer la hoja de trabajo, ¿no? Porque saben que el cómputo se hace con la hoja de trabajo, ¿ya? Entonces, con la hoja de trabajo, en los recintos, ahí mismo, imprimir en el lugar el acta, ¿ya? Entonces, lo que haces es tener un sistema donde tú puedas en el momento, junto con la hoja de trabajo, transcribir, porque ahí te evitabas borrones, malos cálculos, errores de sumatoria y no sé cuánto, ¿no? Entonces, lo mismo que estaba en la hoja de trabajo y en la pizarra, lo ponías en el sistema, ¿no? Ese sistema, imprimías el acta, entonces eran actas limpias con resultados limpios, ¿no? Eso lo hacías firmar por el presidente de mesa, los jurados, hasta el notario, ¿no? Y eso automáticamente se digitalizaba y ya se mandaba a la sala plena, de alguna manera es el sistema que ya está porque lo hemos usado en el exterior, ¿ya? Entras a la plena, te llega la imagen y como es acta limpia, sin observación, porque si no hay impugnación en mesa, no hay después impugnación, aceptas y eso automáticamente ya no es preliminar, ya no es conteo rápido, sino ya es dato oficial que se va alimentando. Entonces ahí lo que hacía son datos oficiales y actas limpias que se implementaban en el momento, ¿ya? Eso era el mismo sistema, simplemente que era un tema de la transcripción, lo que hacen los tribunales electorales, como desconcentrado, ¿no? Entonces ahí los recintos tendrían una impresión de alto impacto y ahí mismo se imprimían las actas y bueno, y las hojas, las actas que para cada uno de los delegados de partidos políticos y de los de la mesa seguían, porque igualito podías tener con QR todas las actas ya firmadas en el momento y además podrías implementar la firma digital, ¿no? Que el sistema ya lo permitía porque lo hemos implementado, ¿no? Entonces esa era una propuesta, ¿no? Que quedó simplemente así, ¿no? Como propuesta. Eso hubiera podido ayudar en algo, ¿no? A esa desconfianza porque son datos inmediatos. Si vamos al proceso normal y corriente, ¿no? Es el acta, ¿no? Con la hoja de trabajo, que también el hoja de trabajo se va, porque ante a cualquier duda que haya de borrones, malos cálculos, siempre se busca la hoja de trabajo para hacer la comparación de suma, ¿ya? Cuando hay algunos, cuando no está claro, ¿no? El resultado o están actas observadas, ¿ya? Entonces, esa acta, que sí la puedes tomar en mesa, ¿no? Llegaba al tribunal, y ahí sí cambiamos un poco el procedimiento, y con QR entraba al tribunal electoral departamental correspondiente, ahí mismo, ¿no? Ya se hacía inmediatamente la digitalización del acta, ya para evitar ese manipuleo y demás, ¿no? Y sí se monitoreaba, pero eso ya es otro tema, de la cadena de custodia, sí se monitoreaba más o menos la ruta y el tráfico que había de los notarios electorales para llegar a los tribunales electorales departamentales, para que no haya desvío de ruta, no hay un tiempo exagerado, ¿no? Porque eso sí lo puedes monitorear. Entonces, tienes como una ruta de a ver por dónde anda el acta, ¿no? Y que sea un tiempo razonable, ¿no? Entonces, apenas llegaba y lo primero que se hacía era ingresaba y se escaneaba, ¿no? Para evitar que ahí se pierda, se cambió, se puso, no sé cuánto, ¿no? Se escaneaba y con el acta escaneada y luego en físico recién se hacía el juzgamiento del acta, ¿no? Ese era el procedimiento que se siguió, ¿no? Y esa acta lo mismo, igual ponías y podías poner mesa tanto y te salía también el acta, ¿no? Ya escaneada, ¿no? Cuando se iba procesando, ¿no? Cuando se iba dando el check de que sí, aprobada, y eso automáticamente se subía, ¿no? Pero no sé si eso está todavía en tiempo y si hay presupuesto para implementar esta propuesta que era de un sistema descentralizado, ¿no? De la consolidación de datos. No sé si he podido responder a sus preguntas, si tienen alguna duda o algo que no he terminado de aclarar. Gracias, María Angélica, verdaderamente muy esclarecedora tu participación. No sé si David podría complementar estas respuestas y
y acotar con algo de información más actualizada, toda vez que es director del Ceresi. Y yo tengo acá una pregunta. Siempre se dice que en la Argentina ha habido mucho registro y se ha empadronado gente a la cual se le ha dotado de carnets de identidad de una manera fraudulenta. Y obviamente desde allá no se podía hacer absolutamente nada porque eran ciudadanos argentinos o que no deberían estar votando, pero que sí votaron como bolivianos de una manera significativa y sin mayor control electoral porque no había capacidad de los partidos de tener una presencia vigorosa en las mesas respectivas en ciertos lugares, especialmente en frontera. Esa es una pregunta que tengo y que quisiera que también David ahora complemente la participación de la doctora y nos diga su opinión respecto a la presentación a la propuesta que nos ha traído Joshua Bellotto, para que dialoguen entre ellos también. Muchísimas gracias, Erika. Inicialmente, un poco concatenar las respuestas a las preguntas que hacía el señor Lacerna y el señor Guevara. Una característica interesante de las biometrías de los bolivianos es que son de baja calidad. Los bolivianos, por los diversos lugares que tiene Bolivia y por el tipo de trabajo que realizan, tienen una muy baja calidad en huellas dactilares. Y para poder llegar a obtener las huellas, se tiene que contar con equipos altamente sensibles que puedan capturar estas biometrías. La captura biométrica se basa en un dispositivo Crossmatch, Guardián, que tiene certificaciones FBI que permiten garantizar la vivencia de la persona a través del calor y también del movimiento. Por eso capturamos las 10 huellas de la persona, porque alguna de ellas podría tener baja calidad y al momento de hacer una verificación posterior, podemos llegar a tener algún tipo de inconveniente, ¿no? Esto hemos detectado en la gestión 2009, cuando se hizo el padrón electoral. Se tuvieron que mejorar los algoritmos y ver los dispositivos más apropiados para la captura. El principio de la plataforma biométrica es dactilar. La biometría es dactilar. La biometría secundaria es facial. Como decía la doctora Ruiz, en ausencia de huellas dactilares por falta de dedos o de manos, hacemos una identificación biométrica facial, lo que nos permite garantizar la unicidad del registro. Sin embargo, todas las capturas de todos nosotros son con características biométricas, respetando el JPG 2000 y las condiciones de la OASI. Esta información que se resguarda en la plataforma garantiza la unicidad del registro. Entonces, ahí una de las primeras respuestas respecto a la huella dactilar. Y el segundo, la identificación en la mesa de votación. Nuestra infraestructura no significa que no funcione. Como ya tiene, desde el 2009 a la fecha, tiene 16 años, 17 años, no porque sea antigua deja de funcionar. Yo ya tengo una medio siglo y sigo funcionando. Y no por eso no vaya a dejar de hacer las cosas como corresponde. Esta plataforma, ¿cuál es el problema que se detectó? Que a medida que pasa el tiempo se hace cada vez más lenta los procesos de identificación debido a la cantidad de registros que se van almacenando todos los días. Ya estamos llegando, ya hemos superado los 7,5 millones y eso multiplicado por 10 huellas en promedio, que decía que no todos tienen las 10 huellas de manera correcta, más de 70 millones de huellas dactilares. Entonces se tiene que hacer una comparación de 1 a n. Cuando una persona, un jovencito de 18 años ingresa al padrón electoral, se hace una verificación de 1 contra los 70 millones, la huella 2 contra los 70 y así garantizamos que el registro no exista en la plataforma biométrica y después va a conformar parte de un padrón electoral. En el caso de existir, ya nos indica cuál es el registro de la persona y sobre el cual lo único que puede llegar a hacer es un cambio de domicilio. Estas características biométricas y de tecnología que hemos ido adquiriendo y que se mantiene funcional hasta el momento, han ido teniendo mejoras significativas con la actualización de discos duros o memorias dentro de los servidores que aceleran su procesamiento.
La tecnología avanza tan rápido que hasta el momento está considerada como una tecnología obsoleta, pero eso no indica que no funcione. Entonces, estas condiciones impiden que en el momento de la votación podamos llevar adelante una identificación, mejor dicho, una verificación en mesa, porque deberíamos tener equipos para llevar adelante este tipo de verificación en cada una de las mesas de votación. Esto también ha venido cundiendo dentro de lo que es nuestro parque informático del Tribunal Supremo Electoral. Inicialmente la plataforma tenía unas 3.000 estaciones de registro. Hoy en día apenas tenemos 1.550 estaciones. Con el tiempo estas se han ido deteriorando y aunque muchas personas, claro, no es una persona conocedora del área, ve que no es difícil cambiar tecnología por una nueva. Sin embargo, hay algo que nos impide, que son precisamente los sistemas de identificación y verificación. Estos han sido generados específicamente para este tipo de tecnología, lo que impide que podamos cambiar a nuevas computadoras. Muchos sugieren que compremos más computadoras, más dispositivos, pero lamentablemente por los algoritmos que son propietarios de NEC, no podemos hacer esa transición como quisiera. Ahí un poco, a mí me agrada mucho la propuesta que está haciendo el señor Joshua y lo recibo con todo gusto porque me va a ayudar inclusive a poder atender de mejor manera las inquietudes que están teniendo las personas. Hemos tenido muy pocas solicitudes, como la estaba mencionando el señor Joshua, donde esté pidiendo información específica sobre el padrón o las opciones que podemos llegar a tener para hacer mejoras dentro de lo que es el padrón electoral biométrico. Gran parte de las solicitudes que hacen es pedirnos que compremos una nueva plataforma y desechemos la actual, sin pensar en toda esa información que tenemos almacenada ahí. Uno de los primeros puntos que mencionaba es el cruce de información con el CEGIP. Eso lo hacemos, como mencionaba, periódicamente. Ahora que vamos a conformar el padrón electoral para el proceso 2025, vamos a enviar el 100% de la información biográfica para que nos determinen que se haga una contrastación con la base de datos del CEGIP. Y eso lo hacen, como mencionaba el señor Joshua, rápidamente. Y nos van a devolver la información. Anteriormente teníamos que enviar inclusive los runes y las libretas de servicio militar, porque aún estaban vigentes en el padrón electoral hasta antes de la gestión 2021. Entonces, con esto, ellos nos devolvían información y nos decían si estas personas habían actualizado su documento a una cédula y que probablemente no se hayan apersonado por el CERESI, hacer la actualización del número o del tipo de documento y el número de documento. Ahí teníamos una coincidencia del 99.88%. Ahora que solamente ya tenemos en vigencia las cédulas de identidad, vamos a tener seguramente un 100% de información contrastada con el CEGIP. El otro aspecto que seguramente con mayor amplitud vamos a responder es el relacionado a la deduplicación, lo que mencionaba acerca de hacer una comparación biométrica entre las bases de datos. Ese es un proceso de deduplicación que se utilizan por empresas que llevan adelante migraciones de información biométrica. Las empresas con las que hemos estado en gestiones pasadas, coordinando para ver si es posible llevar adelante la actualización, es pasar la información y llevar adelante un proceso de deduplicación hacia otra plataforma, ya sea privada o abierta. Las empresas más grandes, con la cantidad de información que tenemos, nos indicaban que les tomaba al menos un mes en llevar a hacer adelante esa deduplicación, por todas las características y condiciones que tiene nuestra plataforma actual. Por lo tanto, llevar adelante una condición de deduplicación con el CEGIP no sería posible siempre y cuando ellos tengan la cantidad de información biométrica que tiene el Servicio de Registro Cívico. A través de la Ley 026 en el artículo 79 es la única institución con la cual podemos compartir este tipo de información, al igual que los datos biográficos. Las demás se ciñen al reglamento de acceso de datos del padrón electoral biométrico y previo convenio pueden acceder a cierto grado de información. Esto para mencionarlo, ¿no? Nos mencionaba Erika respecto a la cantidad de ciudadanos que han sido empadronados en Argentina. Cuando se ha llevado adelante el proceso de empadronamiento, cada una de las personas tiene que tener primeramente su registro de nacimiento.
El registro de nacimiento después le otorga la cédula de identidad para obtener posteriormente para llevar adelante su proceso de empadronamiento. Las etapas de empadronamiento han sido relativamente cortas desde el momento en que yo estoy viendo esto. Y en el exterior ahora vamos a tener una apertura de empadronamiento de unos 20 días aproximadamente en esta gestión 2020, donde vamos a tener nuevamente la inscripción de personas que se hayan trasladado a ese país o sean personas que ya cumplan 18 años y se incorporen al padrón electoral biométrico. Sin embargo, considero que el procedimiento que se lleva adelante desde la obtención del certificado de nacimiento hasta el empadronamiento, pasando por la emisión de la cédula de identidad, y son con servicios de interoperabilidad que compartimos con el CEGIP. Estos no son relativamente rápidos, contienen un grado de complejidad que no estaría dentro del margen de la cantidad de inscripción que suponen que se ha tenido por registros de argentinos. Eso es lo que quería decirles. Muchísimas gracias. Creo que han sido muy esclarecedoras sus participaciones. Yo quisiera preguntar si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta y darle la palabra a Joshua, al cual también se le ha dirigido una de las preguntas por parte de nuestros participantes. Sí, Erika, si me permites, porque quería hacer un apunte. Lo que decía el señor Dávila, es cierto que el CEGIP maneja una plataforma de datos según un cierto formato debido a la contratación de servicios a una empresa internacional y el Ceresi otra. Entonces, esas dos bases biométricas no son comparables, por lo menos no inmediatamente, ¿no? Es probable que ese proceso, como dice, dure un mes porque hay que cambiar los algoritmos para que puedan ser comparables, hay que hacer todo un procedimiento ahí que es complicado y probablemente ese proceso dure un buen tiempo, ¿no? No se está proponiendo eso, ¿no? Al hacer la contrastación solo de biografía entre el CEGIP y el Ceresi, se tiene una base depurada inicialmente y ya con esa base, solo con la información que tiene el CEGIP sería una depuración vía biométrica, con la comparación de todas las huellas y todos los datos. ¿Por qué ya solo con el CEGIP? Porque uno va a votar con la cédula de identidad. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, esa es una primera aclaración. Me agrada lo que dijo el señor Dávila respecto a que van a enviar el 100% del padrón electoral al CEGIP. Para la elección de 2020, el señor Romero se negó a hacer esta contrastación. No quiso y hay cartas incluso que prueban este hecho. Entonces, el CEGIP y el Ceresi constantemente, con todas las personas que hacen trámites, pues sí, hay una interconexión entre las dos instituciones y se va verificando uno a uno entre Ceresi y CEGIP, pero no con el total de la base de datos, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, esto está reglamentado así, pero repito, no se ha pasado el 100% del padrón electoral para el 2020. Ahora que lo van a hacer, pues me parece genial. Pero miren, independientemente de todos estos problemas, dudas que podamos tener, todos los procedimientos pues pueden ser perforados, ¿no? Todos conocemos el caso Marcet. ¿Cómo es que Marcet ha obtenido una cédula de identidad? Pues un notario ha emitido un poder a nombre de un tercero para recoger un certificado de nacimiento de una persona que vivía en el Brasil. ¿Y cómo hallaron a esta persona? Pues obviamente también tenían la información del flujo migratorio, de migración, para saber que esta persona no iba a llegar a Bolivia, que ya estaba muchos años afuera. Con este certificado obtenieron también una cédula de identidad. Entonces, miren, seguramente puede haber mil y una maneras de perforar estos procedimientos y de obtener documentos. Y de ahí la duda de que, pues obviamente, tanto el CEGIP y el Ceresi pueden estar inflados, cualquiera de las dos instituciones. ¿Qué es lo que nos permite confiar en el procedimiento que hemos publicado? El filtro del QR y la biometría. Un QR está enlazado a una sola identidad, ¿verdad? Entonces,
El contar con una cédula con QR es el paso más importante para evitar cualquier tipo de suplantación. Y hablando de la voluntad política, claro, uno empieza a dudar cuando el SEGIP quita del aire, apaga este lector de QR, ya no lo tenemos más. Por supuesto, seguramente se la puede reactivar inmediatamente, pero en el momento no existe. Hablando de la cédula digital, saben que es una de las últimas innovaciones, digamos, del SEGIP. Quien va y compra esta cédula digital por 20 bolivianos, no solo es que puede ver su cédula en la pantalla, sino que también puede leer el código QR de su cédula, ¿no? Solo en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? El SEGIP te está cobrando un dinero adicional para que puedas utilizar el QR que tienes en tu cédula. Entonces pagas los 17 bolivianos por tu cédula y para que funcione tu código QR pagas 20 bolivianos por tener tu identidad digital. Y esto es muy discutible. Y esto, por supuesto, hace dudar mucho. La anterior aplicación, te la bajabas, cualquiera podía bajar de Play Store, de App Store, era gratuita y tú leías el código QR de tu cédula de identidad. Y esta era la llave para entrar a la base de datos del SEGIP, por si acaso. Si ustedes en este momento con cualquier lector de QR intentan leer el QR de su cédula, pues no les va a salir ningún resultado. Solo con esta aplicación se puede entrar a la base y ver la cédula escaneada. Entonces, si hay voluntad política, pues obviamente, siendo el QR la única manera fidedigna de poder identificar a una persona, de poder asegurar su identidad, de preservar su identidad, pues el SEGIP debería reactivar este lector de QR. Por otro lado, pues obviamente cuando se habla de la voluntad política, es cierto, hay algunas señales que probablemente nos estén mostrando de que sí exista cierto tipo de voluntad política, pero la desconfianza es grande. Ver para creer y debemos uno a uno a comprobar las acciones que se están tomando, no solo para tener obviamente saneado el padrón electoral, sino para asegurar que después de, el saneamiento del padrón electoral se pueda verificar todos los pasos respecto al control electoral, al conteo de las mesas y por supuesto a la consolidación de los resultados. Nosotros vamos a esperar la respuesta a la carta, hay plazos legales, habrá que esperar unos días más para ver qué nos dicen y mientras tanto, pues obviamente nosotros estamos conversando con más instituciones, hemos pasado la propuesta también a candidatos o precandidatos a la presidencia, porque esta propuesta, el saneamiento del padrón, debería ser una preocupación de todos los bolivianos, ¿no? Gracias. Gracias, Joshua. Creo que ya estamos llegando a tiempo y es fundamental que tus inquietudes se puedan incorporar, puedan ser respondidas por María Angélica y por David. Creo que Angélica ha dicho una cosa que es muy importante, que vendría a ser la innovación, la descentralización de un conteo oficial de cierre que no tenga que tener la revisión a nivel nacional, que podría ser un esfuerzo. No sé si hay necesidad de hacer un cambio a la ley de procedimiento del régimen electoral, pero y ese es un elemento innovador que habría que pensarlo de aplicar. Lo mismo que la técnica del QR, el lector del QR, que muchos todavía, sería una renovación, digamos, casi masiva de varios carnets de identidad y activar este sistema es una propuesta interesante que atiene no tanto al órgano electoral, sino al SEGIP. Ahora, yo le paso la palabra por orden inverso, primero a David, para que cerremos esta jornada de reflexión sobre el padrón y decir y también después a María Angélica. Muchísimas gracias. Bueno, sí, hay muchos aspectos que dan para largo respecto a lo que estamos conversando. Este tema de un padrón electoral y la consecuencia de la votación posterior enlaza varios aspectos de mucho interés. Sí, una vez que nos llegue la solicitud del señor Joshua Bellot, yo también voy a
invitarlo a que venga a verificar juntamente con el CERESI, ya que tenemos apertura para que todos puedan venir a verificar el contenido del padrón electoral, las observaciones que él pueda tener, ¿no? Entonces, al igual que los invito muy cordialmente a los panelistas aquí, a las personas invitadas, a personarse a cualquiera de nuestros CERESIs a nivel nacional, con cualquier inquietud que tengan respecto al padrón electoral, ¿no? Se tienen las puertas abiertas, se va a seguir el protocolo de seguridad y van a poder examinar el contenido del padrón. Pues les agradezco mucho por darme la oportunidad de hablar un poquito acerca de lo que es el padrón electoral y de los esfuerzos que está haciendo el Servicio de Registro Cívico para llevar adelante mayores seguridades con respecto a este instrumento esencial dentro de un proceso electoral, que es la conformación de un padrón electoral. Seguramente hay bastantes dudas. Por favor, con todo gusto pueden obtener mi número a través de la señora Erika para cualquier consulta adicional que quieran hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Adelante, María Angélica. Gracias, ha sido un placer poder compartir con ustedes. Simplemente quiero aclarar algunas puntualizaciones, ¿no? Especialmente a Joshua, que creo que no tiene el contexto completo, porque Salvador Romero ni mi persona negamos al CEGIP. De hecho, esa carta la firmé yo, ¿no? Y hay otra carta que también se la hice, la firmó Salvador. El tema con el CEGIP, con el cual tuvimos bastantes reuniones, ¿no? Era no de datos biográficos, sino era pasar la biometría, ¿ya? En un sistema que es completamente diferente. Y ojo, ¿no? Que en ese momento el CEGIP tampoco tiene la biometría de la totalidad de los bolivianos, ¿no? Tiene un déficit también de registro en biometría, ¿ya? Entonces, ahí la negativa no era que no te voy a pasar, ¿no? Porque de hecho sí hicimos interoperabilidad y sí logramos, me acuerdo, bajar de 48.000 o 50.000, ¿no? David, si no me recuerdo, pero más o menos era como de 50.000 observaciones de cédula de identidad compartidas y libretas a 300. Entonces, sí se hizo esa interoperabilidad en cuanto a registros con el CEGIP, y no solamente con el CEGIP, también hicimos la interoperabilidad con cementerios, con APS, con el CEDES, ¿no? Con varias instituciones, ¿no? Entonces, no es que y nunca, ¿no? Lo negamos. Lo que sí dijimos que no le íbamos a pasar la biometría, porque también, ¿no? Para la biometría, ¿no? Y sí hay un impedimento legal, no en cuanto a la interoperabilidad, pero sí en cuanto a entrega, porque el tribunal, ¿no? Es depositario de los datos de los ciudadanos. Y en eso yo he sido, en ese momento, muy drástica, ¿no? La privacidad de los datos personales es un derecho humano. Y por eso en el reglamento que hicimos de interoperabilidad o entrega de datos era de acuerdo a los riesgos y de acuerdo a la solicitud y la pertinencia de para qué necesitaba qué tipo de dato personal. Y ahí, David, tuvo realmente mucho trabajo, ¿no? Me acuerdo en dictaminar los niveles de riesgo y de acuerdo al interés de cada convenio que se firmaba, porque no es apertura para todos, ¿no? Entonces, simplemente aclarar eso, ¿no? Porque sí, después luego el CEGIP lo descontextualizó, pero no fue eso, ¿no? Sí hubo interoperabilidad en datos biográficos, en los datos que se tenía de dudas de cédula de identidad compartida, libretas de servicio militar, RUM, como te digo, bajamos muchísimo de 50.000 a 336, que es un 0.0 del padrón, y lo que sí había cuestionamientos es que nos pedían la biometría. Entonces, el cuestionamiento es decir, ¿cómo vas a hacer un contraste si vos no tienes la biometría de la totalidad? Y no tienes el sistema, porque el sistema que tenía el CEGIP es bastante menos preciso y tenía muchos falsos negativos. Entonces, en definitiva, lo que nos estaban pidiendo es, dónennos la base biométrica del CERESI. Ahí, y así está, y si lees la carta, porque la tengo, así declara, está mi carta, firmada por mí y firmada por Salvador, ¿no? Entonces, creo que son puntualizaciones que tengo que hacer. Y bueno, nuevamente, gracias. Y sí, una recomendación que creo que como bolivianos, como ciudadanos, creo que tendríamos que apuntar, es que la biometría en realidad debería ir desde el registro civil y no solamente del padrón, porque datos biométricos bastante precisos lo puedes obtener. Hicimos una prueba desde los 7 años con precisión. Entonces, si la base de datos realmente es biométrica desde el registro civil, lo único que luego se tiene que hacer cuando cumpla 18 años es simplemente una actualización.
y entonces sería el registro civil, ¿no? Que es datos biométricos de personas naturales, que la ley establece que tiene competencia el Tribunal Electoral, alimentaría a lo que sería el padrón. Y ahí estaríamos hablando que para un supuesto fraude y no sé cuándo, tendría que pasar ¿cuántos? ¿10 años? ¿11 años? Entonces yo creo que también en un futuro se tendría que plantear que la biometría sea principalmente de personas naturales con registro civil. Con eso cierro y agradezco mucho también la oportunidad. Muchísimas gracias a María Angélica. Creo que ha sido muy esclarecedora esta reunión y creo que tenemos mucho que avanzar en materia tecnológica, en materia de registro biométrico. Hay una agenda pendiente al respecto, pero creo que para recuperar la confianza también en el órgano electoral ya como un sistema orgánico institucional por parte de los ciudadanos, es importantísimo para que nuestra democracia gane restituir el sistema del TREP, que también viene a ser otra herramienta que puede contribuir muchísimo a recuperar la confianza una vez de que se demuestre la voluntad política de incorporarlo. Y asegurar el control electoral, que es otro tema que refirió Armando La Parra y que los partidos muchas veces no tienen la capacidad de cubrir las 35.000 mesas que hay en todo el país y en todo el territorio, y hay dificultades en esa materia. Yo quisiera agradecer de verdad a nombre Erika, del... Sí, no me he despedido yo. así, falta la despedida de Joshua. Sí, Sí, adelante. gracias. Quería hacer solo un pequeño apunte. Obviamente tenemos informaciones distintas con María Angélica. No es el momento de aclararlo, pero de todas maneras yo sí quiero apuntar el hecho de que el padrón es el que te habilita para la votación, ¿no? Es como ese es el listado donde te dice estás habilitado. Pero recordemos que el padrón no se actualiza, por ejemplo, en cuanto a la foto. Yo tengo mi foto de hace 1000 años, creo, tengo melena y todo ahí con el padrón. Cuando tú sacas el carnet de identidad o la cédula de identidad, pues cada 5 años estás actualizando tu fotografía, ¿no? Entre otras cosas. Y la tecnología probablemente ahora sea mucho mejor del CERESI, pero la calidad de las huellas desde el 2009 era muy mala, ¿no? Entonces, bueno, hay opciones, se deben hacer muchas cosas. Lo importante es que debemos asegurar que esta elección realmente no tenga ni un ápice de fraude. La gente está muy molesta, está a la expectativa de, por supuesto, todas las declaraciones de las autoridades y de las instituciones, y obviamente esperamos que haya la voluntad política para que llevemos a cabo una elección totalmente limpia para recobrar la confianza en nuestras instituciones y también en nuestras autoridades. Estamos en un bicentenario, es una elección importante, no solo por el tema político, sino también por todos los problemas económicos por los que estamos atravesando. Así que quiero agradecer por la invitación. Realmente para mí siempre es un gusto, un agrado poder compartir unos minutos en tan prestigioso programa y obviamente con tan prestigiosas personas. Y bueno, muchas gracias, Erika. Yo creo que lo importante es que hemos generado un espacio de interconexión y tanto David Ávila como María Angélica van a estar atentos para poder seguir intercambiando opiniones y poder aclarar algunas dudas que pudieran existir. Lo más importante de parte de Marcos Escudero del grupo es poder ampliar este tipo de eventos para ya focalizar en otros temas que son altamente sensibles a la hora de generar dudas y sospechas y a veces hasta leyendas urbanas sobre lo que puede significar un megafraude, un monumental fraude, después de la traumática experiencia del 2019, donde evidentemente sabemos que hubo una manipulación y el resultado tan ajustado determinó que haya dudas razonables de una manipulación para que lleve a una situación de evitar la segunda vuelta, que hubiese sido la solución en una circunstancia como aquella. Bueno, yo voy a agradecer, por supuesto, el hecho de que haya participado la gente, la paciencia de todos ustedes en participar en esta jornada y los invitamos a participar en los próximos programas que vamos a realizar porque estamos haciendo una serie tanto vinculada al bicentenario como los temas políticos que nos están preocupando y están preocupando a la ciudadanía en esta
recta final hacia los acontecimientos que acompañan este año, que son el bicentenario por un lado y por otro lado una elección histórica y crucial para el país. Muchísimas gracias a nombre de Marcos Escudero y del grupo, y vamos a estar en contacto y me voy a encargar de compartir el teléfono con los contactos de David y de María Angélica para que el grupo de Joshua tenga un contacto que pueda permitir esclarecer todo aquello que puede estar más bien nublando todavía más las posibilidades de esclarecer y recuperar la confianza, que es la palabra mágica en circunstancias de esta naturaleza. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Buenas noches. Adiós.